Iglesia Bautista Bíblica El Roble, Salvación en Cristo. La semana pasada comenzamos con el estudio de el costo de ser discípulo de Cristo. Tiene un costo. Ser discípulo de Cristo tiene un costo, y también veíamos cómo el Señor Jesucristo llamó a sus discípulos, y fue un proceso el cual Él llevó a cabo, el cual él ejemplificó y trabajó sobre eso. ¿Para qué? Para que sus discípulos llegaran a ser, de entre todos los que lo seguían, seleccionó a 12, que después les llamó apóstoles y les envió a predicar la palabra. Pero veíamos la semana pasada que la primera etapa de un discípulo de Cristo, la primera etapa de un discípulo de Cristo es aceptarle como Salvador, ¿verdad? Porque si no somos salvos, no podemos ser discípulos de Cristo, ¿no? Es una incongruencia decir que soy aprendiz de alguien que no conozco. Es una incongruencia decir que soy un testigo de alguien cuando no lo conozco. Por eso una secta que hay en el mundo que ocupa ese nombre de testigo de, que yo les llamo ruselistas, son unos mentirosos, porque no conocen a Jehová. Y si tú no conoces de Jehová, de Dios, entonces ¿cómo vas a ser testigo de Él? Lo mismo es con nosotros. Nosotros no podemos decirnos que somos testigos de Cristo, porque eso es lo que Cristo nos mandó a hacer, ¿no es cierto? Dice Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis ¿qué? Testigos. Entonces tú y yo somos un testigo de Cristo, y un testigo es el que atestigua algún suceso que vio, que le consta. Ese es un testigo, ¿no es cierto? Y entonces nosotros somos testigos de Cristo, pero sería una incongruencia decir, yo soy un testigo de Cristo, voy a dar un mensaje de Cristo, pero no le conozco. Pero no soy su seguidor, no le he tenido en mi corazón. Entonces eso es una incongruencia. Por eso Cristo, el primer llamado que hizo a los hombres fue el llamado a la salvación. Fue el llamado a la salvación. Y podíamos ver la semana pasada cómo estos hombres, fuimos específicos en los nombres, en Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, ellos, Natanael, lo primero que hicieron fue mirar a Cristo y creer en Él. Así que el primer paso o la primera etapa del discípulo de Cristo es aceptarle como Salvador personal. Esa es la primera etapa. Pero viene la segunda etapa, hermanos. Y la segunda etapa es estar dispuesto a conocer más a Jesús. Esa es la segunda etapa del llamamiento de Cristo. Queremos ser discípulos de Cristo. No basta con aceptarle como nuestro Señor y Salvador. Viene el segundo paso, la segunda etapa. Lo que debemos hacer ahora es estar dispuestos a conocer más a Jesús. Miren, busquen por favor Marcos capítulo 1 y vamos a dar lectura del versículo 16 en adelante. El Evangelio según San Marcos capítulo 1, versículo 16 en adelante. ¿Estamos allí? ¿Qué dice, hermanos? Léanlo conmigo. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo Jesús, venid en pos de mí y os haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes le siguieron. Pasando de allí, un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca, con los jornaleros le siguieron. Cuando una persona recibe a Cristo como su Señor y Salvador, como su Salvador personal, cuando una persona hace esto, cuando una persona toma esta decisión, dentro de ella debe empezar una necesidad grande por conocer más a su Maestro.
¿Sí me explico? Cuando tú y yo recibimos a Cristo como Salvador, debe haber una necesidad dentro de nosotros grande por conocer a nuestro Señor. Ahora, esta necesidad no debe apagarse, al contrario, debe ir creciendo cada día más, y tristemente muchas veces pasa lo contrario en la vida del creyente en Cristo. Pareciera que empiezan con mucho ímpetu, con mucha fuerza, pero después va menguando cuando no debería ser así, porque un discípulo de Cristo debe estar dispuesto a conocer más a su maestro. Miren, el apóstol Pablo ejemplifica esto con su mismo testimonio. Vean por favor Filipenses capítulo 3 y vamos al versículo 1 en adelante, y quiero que escuchen, en algunas partes me van a ayudar, pero dice la Biblia así, Filipenses capítulo 3 verso 1, escuchemos el testimonio del apóstol Pablo. Dice: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Y miren, empieza Pablo a narrar lo que fue antes de Cristo. Y vean, circuncidado al 8º día, así que cumplió la ley. Sí, la ley pedía esto, que el varón al 8º día fuera circuncidado. Del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. La tribu de Benjamín era importante, hermanos. Fue tan importante de la tribu de Benjamín porque de ahí salió el primer rey de Israel. ¿Quién fue el primer rey de Israel? El rey Saúl. Y Saúl era de la tribu de Benjamín. Y eso a Pablo le daba un cierto orgullo. Y él decía de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. Hebreo de hebreos. En otras palabras, él no había tenido ninguna mezcla. No había sido en ese tiempo, en ese contexto, helenizado, como llamaban a los samaritanos, ¿verdad? Que eran judíos, pero se habían mezclado con los asirios, y por eso los repudiaban a los samaritanos, ¿verdad? Porque los judíos decían, ellos no son judíos, permítanme expresar la frase, de pura sangre, ¿verdad? Ellos ya tienen una mezcla. Sí, es como muchos de los que estamos aquí, si no es que todos, ¿verdad? Ya no somos mexicanos de pura sangre, porque ha habido una mezcla de diferentes nacionalidades que llegaron a nuestro país. Bueno, Pablo decía, yo soy hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. Así que Pablo durante algún tiempo de su vida, bastante tiempo de su vida, fue fariseo. Esos hombres que llevaban al extremo la ley. Esos hombres que tenían también un amplio conocimiento de la ley. Y dice el versículo 6, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Así que su celo era ¿qué? Perseguir a la iglesia. El celo de su religión, del judaísmo, lo impulsó a perseguir a la iglesia. Y tú y yo sabemos muy bien lo que Pablo hizo cuando él comenzó a perseguir la iglesia. Él dio la aprobación para que Esteban fuese apedreado después de ese tremendo mensaje. Él pidió cartas para ir a buscar a los creyentes y hacerlos que maldijeran el camino. Así se les llamaba antes a los creyentes en Cristo. Así que dice, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, ven qué palabra ocupa. Irreprensible, imagínate. En cuanto a la ley, él se consideraba un hombre irreprensible, un hombre al cual no podía otra persona reprenderle por lo que ejecutaba en cuanto a la ley. Vean nada más, pero lean conmigo el versículo 7. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Qué interesante. Él pone todo lo que era antes,
un erudito, un rabino, un maestro, un hombre que se forjó un nombre delante de la gente de Israel, un hombre que tenía influencia por el grado de autoridad que tenía dentro de los israelitas. Pero ahora dice, esas cosas que para mí eran ganancia, todo eso que era mi orgullo, todo eso que era mi carta de presentación ante los hombres, ahora lo estimo como ¿qué? Como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Y lean conmigo la siguiente frase: por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Imagínate lo que Pablo está expresando. Todo eso es para mí una pérdida. ¿Por qué? Por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. ¿Sí? Todo aquello ya para mí no significa nada, porque ahora tengo algo mejor, algo mucho mayor, que es el conocimiento de Cristo Jesús, por amor del cual lo he perdido todo. Qué tremenda frase. Yo creo que a lo mejor ninguno de los que estamos aquí podemos decir esa frase, ¿o sí? He perdido todo por amor a Cristo. Y este hombre decía, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, o sea, en Cristo, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo Jesús, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Qué gran testimonio de un hombre que se entregó a Cristo como Salvador. Qué gran testimonio. Vean nada más lo que enseña aquí la preciosa palabra de nuestro Dios. Lo tengo por basura, lo he perdido todo, por amor a Cristo, por amor a mi Señor, y quiero conocerle más, y quiero agradarle más, y quiero dejar todo lo que tuve en algún tiempo de mi vida por Cristo. ¿Cómo puedo conocer más a Jesús? Si yo estoy siendo un testigo de Cristo, si yo ya la acepté como mi Salvador, ahora debo entrar en esa etapa de conocerle más. ¿Cómo puedo conocer más a Jesús? Esta pregunta se responde con lo que hicieron los discípulos de Jesús cuando dejaron sus redes y comenzaron a seguir a Jesús. Ahora, quiero hacerte una aclaración pertinente. No dejaron todo inmediatamente. O sea, aquí no dejaron su trabajo inmediatamente. Dejaron su labor ese día y fueron con Jesús. ¿Por qué? Porque más adelante lo vamos a ver, que después Jesús los vuelve a llamar y estaban trabajando. Estaban en sus redes, estaban en su pesca. Pero aquí en este momento que Jesús les hace este llamado, ellos dejan estas cosas y siguen. ¿Sí? Ellos no dejaron de inmediato su trabajo. Continuaron haciendo su trabajo, pero empezaron a conocer más a Jesús. Esto es muy valioso que lo tengamos en nuestra mente. De verdad, hermanos, es muy valioso que lo tengamos en nuestra mente, ya que hay casos de personas que llegan a recibir a Cristo y quieren enseguida dejar todas las cosas e irse a un colegio bíblico, irse a un seminario. Imagínate, esto es un peligro. Y quiero expresarlo bien, no un peligro que vayas y te prepares, qué bueno si Dios te está llamando. Pero imaginemos una escena. Imaginemos que Dios llama a un varón, padre de familia, ¿verdad? Y él bueno, no lo ha llamado todavía, sino que es una emoción que siente.
Él acaba recién de recibir a Cristo, tiene una emoción grande y él dice, yo quiero ir y quiero conocer más al Señor y quiero irme a un instituto bíblico porque quiero predicar la palabra de Dios a todo el mundo. ¿Esto es correcto o es incorrecto? Es correcto hasta cierto punto, porque imagínate, llega a su casa con su esposa y le dice, a ver, tenemos que dejar todo porque nos vamos al colegio bíblico. Y después le dice a sus hijos, en esa etapa hermosa de bendición de la adolescencia, ¿verdad? Y le dice a sus dos adolescentes que no tienen cara, que expresan nunca nada, ¿verdad? Y que gruñen en esa etapa, ¿verdad? No hablan, sino gruñen. Y le dice, a ver, chiquitos tesoros míos, nos vamos al colegio bíblico toda la familia. ¿Qué va a hacer primero la esposa? Lo va a ver y le va a decir, ¿te estás volviendo loco? ¿O qué? Y los hijos ni se diga, ¿no? Porque las cosas no son así. Porque cuando se hacen así las cosas, se fracasa. Porque todo tiene un procedimiento. Sobre todo me estoy refiriendo cuando tienes una familia y que los demás de la familia no tienen ese amor y ese deseo. Cuando tú estás solo es muy diferente, ¿no? Yo tengo el caso, por ejemplo, Mario Malagón, un amigo mío, pastor, él recibió a Cristo justo cuando nosotros íbamos casi llegando a la iglesia, ¿verdad? Y él, después de él recibió a Cristo en una campaña de Semana Santa, y para septiembre que comenzaba el colegio bíblico, él ya estaba ahí en el colegio bíblico, ¿verdad? Entramos juntos a estudiar allí en el colegio bíblico en Betel y graduamos y seguimos trabajando al Señor, pero estaba solo. Él no tuvo que pedirle consentimiento a nadie, ¿verdad? Pero no así cuando pasa un ejemplo como esto. No es así. ¿Por qué? O sea, no me malinterpreten en esta situación que estoy planteando. No es que Dios no pueda hacerlo. No es que Dios no pueda manifestarse en medio de esto, pero antes debe haber una preparación previa, ¿no es verdad? Antes de tomar una decisión trascendental, debe haber una preparación previa. Debemos estar dispuestos a conocer a nuestro Señor y Salvador, porque si no estamos dispuestos a eso, si no estamos dispuestos a entregarle nuestro tiempo a nuestro Señor, a prepararnos en conocerle más, ¿tú crees que lo vas a lograr estando en un colegio bíblico? Porque no está ese deseo. Tal vez en el colegio bíblico te metes en una forma de estudio y todo, pero hay cosas previas. Hay cosas previas que tienes que hacer. Hay cosas que debes conocer de tu Señor y estar seguro de que Él te está llamando. Así que debe haber un trabajo previo. Y estos hombres hicieron ese trabajo previo. Dice Mateo capítulo 4, por favor búscalo. Mateo capítulo 4, versículo 23. Dice lo siguiente. Mateo capítulo 4, versículo 23 dice: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando a las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria. Y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Los discípulos primero observaron a Cristo, observaron lo que hacía, lo que decía, lo observaron, estuvieron dispuestos a pasar tiempo con el Señor para conocerle más. Conocer a nuestro Señor es también estar dispuesto a morir. Conocer a nuestro Señor es también estar dispuesto a morir. Morir a nuestra propia vida. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Estar dispuesto a morir a nuestra propia familia. A nuestra propia familia. A esos lazos familiares.
No estoy diciendo a que dejes tu esposa por Cristo, eso sería una total incongruencia. Pero a veces los lazos familiares impiden el desarrollo en tu andar con el Señor. Estar dispuesto a morir a tu familia, morir a tus amigos, incluso morir a tu propio futuro que te estés forjando y entregárselo todo al Señor. Para lograr esto necesitamos conocer a nuestro Señor de cerca, para tomar decisiones así, para poder ser un verdadero discípulo, debemos estar dispuestos a conocerle mejor, a conocerle de cerca. Muchas veces en esto nos detenemos, muchas veces aquí fallamos nosotros los creyentes en Cristo, porque no estamos dispuestos a continuar el proceso que Cristo quiere hacer en nuestras vidas. Porque nos conformamos solo con venir a la iglesia y ya, como si venir a la iglesia fuera lo suficiente para ser cristiano. Venir a la iglesia es una responsabilidad que tenemos como cristianos. No le hacemos un favor a Dios por venir a la iglesia. Al contrario, es una responsabilidad y es un mandamiento de Dios. La palabra de Dios nos dice, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Así que venir a la iglesia es una obligación que yo tengo como hijo de Dios. ¿Para qué? Para glorificar el nombre de mi Dios, para alabar a mi Dios, para tener compañerismo con mis hermanos, para aprender de la palabra, para fortalecerme en el Señor. Pero a veces nos conformamos solo con venir a la iglesia y ya, y solamente venimos de cuerpo presente, ¿no? Porque nuestra mente, quién sabe dónde esté. Pero ahí estamos sentaditos. ¿Y dónde está tu mente? ¿Y dónde está tu corazón? Pero a veces en eso fallamos, hermanos. Pensamos que con venir a la iglesia y ya. Pensamos que con orar en algunas ocasiones ya es suficiente. Pensamos que porque ya oramos en el desayuno, en la comida y en la cena, antes de comenzar a comer, ya la libramos, ya palomitas, mi vida de oración está muy bien. A veces pensamos que con leer la Biblia en algunas ocasiones ya estamos bien. Y la lista puede continuar, hermanos. Pero déjenme decirles que para conocer a Jesús no te alcanzará tu vida, ni la mía. No nos alcanzará nuestra vida para conocer a Jesús. Y cuando más cerca estás del Señor, y cuando más conoces al Señor, entonces y solo entonces se hará realidad en tu vida el morir a Él. ¿No es cierto? El morir a Él. Es decirle, Señor, quiero morir para ti. Quiero estar dispuesto a entregar más para ti, más de mi vida para ti. Quiero conocerte más. Pablo dice, ahí en la porción que leímos de Filipenses 3, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Las cosas que para mí eran ganancia, ahora las considero como pérdida. ¿Cuáles son aquellas cosas que te gusta hacer, hermano? ¿Cuáles son aquellas cosas a las cuales le puedes dedicar tiempo, 1 hora, 2 horas, el tiempo que sea? ¿Cuántas cosas son que para ti provocan un placer en tu vida? Hacerlas, disfrutarlas. ¿Cuáles son esas cosas? Puede ser comer, ¿verdad? O puede ser otras cosas. Miren, no vamos tan lejos. Vamos a hacer cosas que son muy triviales, pero que en esas cosas triviales podemos sacar provecho. A muchos nos gusta el fútbol, ¿sí o no? Y a los que nos gusta el fútbol, podemos ver el partido de Juárez contra Puebla y nos gusta, ¿no? Y aunque es pésimo partido, pues nos gusta verlo. Y podemos estar allí la tarde futbolera, ¿no? De las 6 a las 10 de la noche, viendo fútbol. Hay quienes los hacen, hay que pedir perdón a Dios por ellos, ¿no? O que lo hacemos. Pero hermanos,
A veces no estamos dispuestos a pasar 2 horas conociendo a Jesús. ¿Me explico? No estamos dispuestos a pasar 2 horas conociendo a Jesús. Ahora, yo quiero que traigas esto a tu mente. ¿Sí? No busques cosas extraordinarias. No es decir ahorita, dejo todo mi trabajo, dejo todas mis cosas para conocer a Jesús. No es el punto, hermano. El punto es que hay cosas que no queremos sacrificar por conocer a Jesús. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo en tu vida desperdicias en cosas intrascendentes? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo hay cosas que haces que no te dejan ningún provecho, pero no las quieres dejar? Pero cuando un discípulo está dispuesto a morir por Cristo, está dispuesto a entregarle esos tiempos a Dios para conocerlo más, para conocer más al Señor. Pablo decía, cuando las cosas que para mí eran ganancias las he estimado como pérdida por amor de Cristo, y aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Pero en muchas ocasiones, hermanos, no estamos dispuestos a perder algo por Cristo. Y ese es el punto que Pablo nos enseña, de conocer más a Jesús. En esta porción que acabamos de leer, hay palabras importantes y claves para nuestro desarrollo como discípulos de Cristo. Y esa primera palabra es pérdida. La palabra pérdida. Para conocer a Jesús debemos estar dispuestos a perder. Y estar dispuesto a perder es algo difícil para el ser humano, porque no estamos acostumbrados a perder. Nuestra naturaleza no está como para perder, ¿no es cierto? No nos gusta perder, somos competitivos, siempre queremos esforzarnos por ganar y no nos gusta perder nada, ¿no es cierto? Ni tan siquiera 20 pesos nos gusta perder. ¿Por qué? Porque no estamos dispuestos a esto. Pero cuando tú llegas a Cristo, cuando yo llego a Cristo, debemos estar dispuestos a perder. Nuestra mentalidad siempre es ganar, 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 ganar. Pero, ¿qué decía Pablo? Las cosas que para mí eran ganancia, las cosas que para mí eran un tesoro, ahora lo veo que no tiene valor comparado con lo que Cristo hizo por mí. Y creo que ahí hay una clave importante, hermano. Las cosas que para mí tenían un valor muy grande, ahora veo que esas cosas no tienen ese gran valor comparado con lo que Cristo hizo por mí en la cruz del Calvario. Ay, eso es muchísimo mejor, hermano, que cualquier cosa. Cualquier cosa que la tengamos por una estima muy alta no puede superar la estima que debemos tener por Cristo, por lo que Él hizo por nosotros. Así que esas cosas que eran tu tesoro, que son tu tesoro, ya no deben tener ese mismo valor en tu corazón cuando entras en el conocimiento del Señor Jesucristo. Ya no debes estar gobernado por eso. Gracias a Dios por lo que tienes. Gracias a Dios por lo que ha suplido para ti. Pero Cristo es mayor que eso. Pero tu afecto por las cosas debe ser mayor, el de Cristo, que por esas cosas. El afecto por las cosas debe menguar. Los discípulos estuvieron dispuestos, escucha muy bien esto, los discípulos estuvieron dispuestos a perder horas de trabajo por estar cerca del Señor. Horas de estar con su familia, con sus amigos, incluso a forjar su futuro, perder dinero. Pero por cuantas cosas eran para mi ganancia, Pablo dice, ahora las estimo como pérdida por amor de Cristo. Y sabes, querido hermano, cuando nosotros entramos en esto y en el compromiso por Cristo, y si queremos dar esa etapa, segunda etapa importante, empezamos a seleccionar lo que es bueno. Y empezamos a darle el tiempo justo y preciso a las cosas que trascenderán en nuestra vida. Y no importa que perdamos lo que se tenga que perder. Tal vez un poco más de ganancia,
tal vez un poco más de tiempo, tal vez un poco de, no sé, pero estamos conociendo a Cristo. Pero Cristo es nuestro todo. Así que el primer paso para conocer a Jesús, estar dispuestos a perder, a morir en el Señor. Y el segundo paso es el conocimiento. Conocimiento. Y Pablo lo ejemplifica bien allí en Filipenses capítulo 1. Estoy dispuesto a perder. ¿Por qué? Por el conocimiento de Cristo Jesús. Necesitamos conocimiento. Y ese conocimiento lo vamos a adquirir a medida que estamos cerca del Señor. A medida que observamos su vida, su carácter, su poder. ¿No fue eso lo que vieron los discípulos cuando estuvieron cerca del Señor? Ellos lo escucharon enseñar, predicar, hacer milagros, lo veían sanar a las personas. Por eso el apóstol Juan, cuando escribe su carta en el capítulo 1, versículo 1, dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Verso 3, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribo para que vuestro gozo sea cumplido. Así que estos hombres estuvieron cerca del Señor, lo vieron trabajar, vieron cómo hacía las cosas, cómo influía en su vida. Y después ellos les dicen: nosotros lo hemos visto, testificamos y se los escribimos para que ustedes tengan un mismo gozo como el nuestro. Ahora, ¿cómo vemos a Cristo nosotros? ¿Cómo vemos a Cristo? ¿Cuán real es Cristo en tu vida, hermano? ¿Cuán real es Cristo en tu vida? ¿Cuánto le conoces? ¿Cuánto conoces a Cristo verdaderamente? ¿Cuánto le has experimentado en tu vida? Miren, Job, Dios mismo dijo de Job que era un hombre íntegro, que no había otro como él. Y después de que pasa esa gran prueba, Job, ¿qué es lo que dice? Antes de oídas te había oído, mas ahora que mis ojos te ven, mis ojos te ven. Ahora te conozco verdaderamente. Imagínate, un hombre al que Dios mismo dijo que era íntegro. Después llegó a decir: antes solamente de oídas te conocía, pero ahora mis ojos te ven. Ahora te he experimentado completamente. ¿Qué nos deja a nosotros, no, hermanos? Por eso la pregunta: ¿cuánto conoces de Cristo? ¿Cuánto has experimentado de Cristo en tu vida? ¿Cuánto has experimentado el poder de Cristo en tu vida? Los discípulos llegaron a tal punto de conocer a Cristo que en una ocasión el apóstol Pedro expresó: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mira a qué punto llegaron. ¿Y cuándo fue esto? Esto fue cuando Cristo, ahí a orillas del mar de Galilea, alimenta a una multitud. Y después de alimentar a esa multitud, pasa el mar de Galilea y empieza a predicarles y a decirles: ustedes me siguen no por los milagros, me siguen porque se comieron y se llenaron. Y empezó a hablarles acerca del pan de vida, que su vida, su cuerpo era verdadero pan y su sangre era verdadera bebida. Pero ellos lo malinterpretaron, ellos pensaron que tenían que comerlo a él, cuando Jesús hablaba de cosas espirituales y cosas fuertes, del compromiso de un creyente. Y dice Juan capítulo 6, que después de oír esto, muchos se apartaron de Cristo.
Pero Cristo no se puso a temblar porque se le estaban yendo los feligreses. Él volteó a ver a sus discípulos y les dijo: ¿acaso queréis iros también vosotros? Qué pregunta, ¿no? ¿También se quieren ir ustedes? Es el momento de la decisión. Y ahí otra vez se anota un 10 el apóstol Pedro, ¿no? Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos, Señor? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Qué bendición, ¿no es cierto? Ese es el punto de llegar a conocer a Cristo. Necesitamos conocer a Cristo. Y tengamos cuidado en no malinterpretar aquella porción que en exhortación Pablo le dice a la iglesia de Corinto, que el conocimiento envanece. Que el conocimiento envanece. El conocimiento envanece cuando no se hace con motivos espirituales. Y era el problema de la iglesia de Corinto. Tenían conocimiento, pero no para bien. No para glorificar a Cristo, sino para competir entre ellos, mostrándose a ver quién tenía mejores dones. ¿Te acuerdas? Por eso Pablo dice: tengan cuidado porque el conocimiento los puede envanecer, los envanece. Cuando el conocimiento no se usa correctamente, eso pasa. Pero en muchas más porciones, el mismo apóstol Pablo dice: todo lo tengo por pérdida, por basura. Lo estamos leyendo. ¿Por qué, hermano? Por el conocimiento de Cristo. El apóstol Pedro termina su carta diciéndolos: antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que cuando el conocimiento que tú y yo tenemos de Cristo lo ocupamos, ¿para qué? Para estar pegados a Cristo. Ese conocimiento será de bendición para nuestra vida. Por eso necesitamos tiempo para escudriñar la palabra de Dios. De ahí viene el conocimiento, hermano. ¿No? De aquí, de la palabra de Dios. ¿De dónde vas a conocer a Dios? Aquí está en la palabra. ¿Cuánto tiempo pasas en la palabra? ¿Cuánto tiempo te metes a estudiar la palabra de Dios? Yo quiero hacerte un reto en esta mañana, a que leas durante todo este mes de julio, cuantas veces puedas, los evangelios de Cristo: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Léelo y vuélvelo a leer y vuélvelo a leer. ¿Por qué? Porque ahí estarás conociendo a Cristo, su carácter, su vida, la forma en lo que Él, cómo se conducía, cómo amaba a la gente, cómo enfrentó también a los que tenía que enfrentar y poner en su lugar, cómo lo hizo. Yo te animo a que leas y conozcas más al Señor, si es que queremos ser discípulos de Cristo. Estar dispuestos a morir, estar dispuestos a entregarle ese tiempo al Señor y meterte en tu Biblia y empezar a leer la palabra y que el Señor obre en su corazón. Pero para esto también, hermanos, para estar dispuestos a perder, para estar dispuestos a tener conocimiento de Cristo, hay un ingrediente que si no está, no es posible. Y ese ingrediente es el amor. Por amor del cual Pablo dice: lo he perdido todo. Por amor a Cristo. Para que el conocimiento llegue a ser una realidad, debemos amar a Jesús. Él debe ser la fuente de nuestro gozo. Me gustaría hacerte una pregunta. ¿Dónde está tu amor? ¿Dónde está tu amor? ¿Dónde está la fuente de tu amor? Ese debe ser Cristo. El apóstol Juan, en su primera carta, capítulo 2, verso 15, nos exhorta y nos dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él.
Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino el mundo. Y ve el 17, uno de mis versículos favoritos de la Biblia. ¿Qué dice el 17? Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¡Qué bendición!, ¿no es cierto? El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y para poder conocer a Dios y para poder perder por Cristo lo que tenemos, necesitamos amarle. Porque si no le amamos, estaremos aferrados a esas cosas que nos están estorbando nuestro caminar con el Señor Jesucristo. Una persona una vez preguntó, ¿qué es un cristiano? ¿Qué es un cristiano? Alguien le respondió, ser cristiano es alguien que tiene a Dios como Padre. Qué interesante. Alguien que tiene a Dios como Padre. Y cuando tú tienes a Dios como Padre, entonces tú le vas a amar por sobre todas las cosas. ¿No es cierto? Tú le vas a amar por sobre todas las cosas, porque Él es tu Padre, porque Él es tu Señor, porque Él es tu Dios. El apóstol Juan en su primera carta, capítulo 4, versículo 9, nos dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por Él. Verso 10, léelo. Primera de Juan 4, 10, ¿qué dice? En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Qué hermoso versículo. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios. Otra porción dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. En esto consiste el amor. Escúchalo muy bien. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios. ¿Sí? No es que tú amaste a Dios para entregarte a Él. No. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero. Él nos amó primero. Y envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Él nos amó primero. ¿Y sabes cuándo fue eso? ¿Sabes cuándo te amó Cristo? ¿Sabes cuándo te amó Dios? ¿Sabes cuándo me amó Dios? Dice Pablo en Efesios, antes de la fundación del mundo. ¡Qué bendición!, ¿no es cierto? Antes de la fundación del mundo, fuimos amados en Dios. Cristo espiritualmente se entregó por nosotros para que fuésemos adoptados hijos suyos. ¿Cuándo fue todo esto? En la cruz, hermano, en el Calvario. Solamente es la ejecución de lo que Dios ya había hecho años atrás. Años atrás. Cuando antes de comenzar el mundo, antes de que todo pasara, ya Cristo nos había amado, ya Dios nos había amado. Ya Dios sabía cuántos pecados ibas a cometer antes de convertirte a Él. ¿Cuántos has cometido hoy que ya eres salvo? Y aún así, ¿qué? Te amó. Y aún así me amó. ¿Podemos comprender esto, hermano? Yo quiero que veamos esta magnitud del amor de Dios. O sea, no es de... hay canciones según cristianas que yo no me gustan, pero hay una que enamórate más de Cristo, por favor. ¿Cómo que es eso, enamórate más de Cristo? Eso es antibíblico, hermanos. ¿Cómo me voy a enamorar
de alguien que me amó, que se entregó por mí, aún como soy. Lo amo porque Él es mi Señor y mi Salvador, ¿no es cierto? ¿Cuándo fue esto? A Él no le importó tu pecado y el mío. Y a veces es bueno hacer un recuento de esa vida pasada, hermanos. A veces es bueno hacer un recuento de todos esos pecados que cometimos contra Dios. Y decir, Señor, a pesar de eso, tú me amaste. Y a pesar de eso, de saber cómo somos, enviaste a tu Hijo unigénito. Enviaste a tu Hijo unigénito en propiciación por nuestros pecados. Enviaste a tu Hijo unigénito para salvarme, para cubrir mis pecados. Recuerda que esa palabra propiciación viene del propiciatorio, y el propiciatorio era la tapa que cubría el arca de Dios. Y dentro del arca estaban aquellas cosas en las cuales el pueblo de Dios se había rebelado contra su Señor. Estaban los mandamientos a los cuales habían despreciado. Estaba el maná, al cual dijeron, estamos cansados de comer tanto maná. Estaba esa vara de Aarón, simbolizando que ya no querían la dirección de Dios. Y estaban allí dos ángeles, dos querubines, uno santidad y uno justicia, representaban esto de Dios. Y el pecado siempre ha merecido la muerte. En el Antiguo Testamento el profeta Ezequiel decía, el alma que pecare, esa morirá. En el Nuevo Testamento también nos dice, porque la paga del pecado es muerte. Pero en el día de la expiación, el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo con la sangre de un cordero que había sido ofrecido para apaciguar la ira de Dios durante todo un año. Y entraba y esa sangre la vaciaba sobre el propiciatorio, sobre la tapa del arca, de tal manera que esos ángeles o esos querubines no veían la maldad del hombre. ¿Qué veían ahora? La sangre de un sustituto, de un cordero. Y cuando Juan dice, es nuestra propiciación, ¿qué quiere decir? Que Cristo con su preciosa sangre, ¿qué? Nos cubre. ¿Y cómo te ve Dios ahora? ¿Cómo me ve Dios ahora? A través de la sangre de su Hijo Jesucristo. ¡Qué bendición!, ¿no es cierto? ¿Sabes qué es esto? Eso es amor. Eso es amor. Ese es el amor de Dios para con nosotros. Ahora te pregunto, si ya comprendemos este concepto, ahora te pregunto, ¿amas a Dios? ¿Amamos a Dios? ¿Amamos a Dios como Él nos ha amado? Qué alta está la vara, ¿no es cierto? Pero en Cristo lo podemos hacer. Por lo tanto, para llegar a conocer a nuestro Señor, debemos amarlo. Cuanto más llena Jesús las ansias de nuestro corazón, más va cambiando nuestros deleites de dentro hacia afuera. ¿Sí me explico? Cuando Cristo llena nuestras ansias, cuando Cristo es la fuente de nuestra satisfacción verdadera, entonces Él comienza a hacer ese cambio importante, trascendental, de dentro hacia afuera, de tal manera que llega un punto en el cual las cosas que para mí antes eran ganancia, ahora ya no lo son. ¿Por qué? Porque tengo a Cristo para conocerle mejor, para pasar más tiempo con mi Señor. Cuanto más andamos en Él, más le deseamos. Cuanto más saboreamos de Jesús, más lo disfrutamos. Y esto es lo que transforma cada aspecto de la vida, de tal manera que todo lo que hacemos por nuestro Señor, lo hacemos porque lo amamos.
Y eso cambia toda nuestra perspectiva, hermano. Si tú estás aquí porque amas a Cristo, qué bueno. Si tú sirves a Cristo en algún ministerio, en algo lo que sea, y lo haces porque amas a Cristo, tendrás tu recompensa. ¿No es cierto? La recompensa que Cristo quiere darnos. Servir al Señor, conocer al Señor, amar al Señor, no es nada fácil. Han venido preguntas a los que hemos entregado nuestra vida por servir al Señor. Han hecho preguntas personas a nosotros. Yo recuerdo que una vez nos comentaba el pastor Enoch, nos decía, ¿le han preguntado alguna vez? No, le decían, ¿ha sentido ganas de dejar el ministerio? Y el pastor decía, sí, pero nunca lo he hecho. Porque servir al Señor, hermanos, no es fácil. ¿Cuántas veces ha venido a nuestra mente el deseo de no seguir adelante? ¿Cuántas? En lo personal, muchas. Pero cada vez que algo llega hacia mi mente, el Señor pone un pensamiento en mi corazón que he acuñado desde hace muchos años. Yo sirvo a Dios y Él me ha pagado muy bien. Él es un excelente amo y yo quiero seguir siendo su siervo toda mi vida. Si todo lo que hacemos lo hacemos por amor a Cristo, por amor a Cristo, nuestra perspectiva cambia. ¿No es verdad? Nuestra perspectiva cambia, porque no lo hago, lo que yo hago no lo hago para agradar al hombre, lo hago para agradar a Dios. Porque la recompensa de mi trabajo, sea bueno o sea malo, me lo va a dar ¿quién? ¿Ustedes? El Señor, en su manifestación. Cuando esto inunda nuestra mente, hermano, nuestra perspectiva cambia. Leo la Biblia porque amo a Dios. Oro porque amo a Dios. Sirvo porque amo a Dios. Estoy dispuesto a compartir la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque le amo a mi Señor. ¿Cambia la perspectiva, sí o no? No es porque tengo que leer la Biblia, no es porque tengo que orar, no es porque tengo que ir a la iglesia, no, lo hago porque amo a mi Señor. Porque el amor, dice Pablo, el amor de Cristo nos constriñe. Y cuando el amor de Cristo así nos estruja, nos aprieta, entonces debemos mostrarlo en una consagración a Él. Querido hermano, ahora esto lo debemos llevar a la práctica. Si no será una predicación más que oíste, si no serán unos versículos más que oíste de la Biblia. Esto lo debemos llevar a la práctica. ¿Cómo? ¿Qué vas a estar dispuesto a perder esta semana por Cristo, hermano? Quiero hacerte esta pregunta importante y medítala, no la contestes a la emoción. Cristo no quiere emociones, Cristo quiere convicciones. ¿Qué estarás dispuesto a perder esta semana por Cristo, por Jesús? ¿Qué estarás dispuesto a perder, hermano, por el Señor Jesús? ¿Cuánto tiempo vas a dedicar para conocer a Jesús esta semana? ¿Cómo vas a demostrarle tu amor a Jesús? Debemos convertirnos en discípulos de Cristo, discípulos que estemos dispuestos a pagar el precio. ¿Cuántos en esta mañana estarán dispuestos a decirle al Señor: Señor, aquí estoy, quiero pagar el precio, quiero perder, quiero conocerte, quiero amarte con todo mi corazón? Esta semana, Señor, voy a estar dispuesto a hacerlo.
esperando que tú trabajes grandemente en mi corazón. Es un proceso, hermanos. El proceso de recibir a Cristo. El proceso, el costo de entregarte más y conocerlo a Él más. No importa, hermano, los años que tengas en el Señor. Como te dije hace un momento, toda una vida no te basta para conocer a Cristo. Pero ¿cuántos hoy estarán dispuestos a decirle: Señor, aquí estoy como tu discípulo? Estoy dispuesto a morir por ti. Estoy dispuesto a que las cosas que para mí eran ganancia, las quiero estimar como pérdida. Ya no tendrán el mismo valor. Gracias porque me las das. Gracias porque a través de ello tengo un sustento, tengo lo que sea, pero ya no es mi principal tesoro. Yo quiero que tú seas mi principal tesoro. Estoy dispuesto a perder, estoy dispuesto a conocerte y estoy dispuesto a amarte. ¿Habrá alguien esta mañana que quiera responder a un llamado así del Señor? ¿A un compromiso mayor por el Señor? Vamos a ponernos en pie, hermanos, y vamos a entonar la primera estrofa, el coro de Salvador, a ti me rindo. Y que este coro que vamos a entonar, hermanos, este himno, nos ayude a recapacitar en lo que queremos. Y cuando estemos cantando este coro, si tú estás dispuesto a tomar hoy una decisión por Cristo, si tú estás dispuesto a rendirte hoy al Señor, a decirle: Señor, aquí está mi vida, mi tiempo, ven aquí al frente conmigo y oremos juntos. Cuando estemos cantando, hermanos, desde Él, ahí está, cantando, y podemos venir si tú quieres, orar aquí juntos. Salvador, a ti me rindo, yo obedezco solo a ti, mi Creador, mi fortaleza, todo encuentra mi alma en ti. Yo me rindo a ti, yo me rindo a ti. ¿Habrá alguien que quiere pasar aquí al frente? Decirle: Señor, yo me rindo a ti. Pase, adelante. Ábranse paso. Vamos a orar, vamos a entregarnos al Señor. Vengan, hermanos. Pase. Segunda estrofa, por favor. Contrito corazón, hoy yo Cristo mi plegaria, quiero en ti Pasa, si quieres rendirte al Señor, pasa, ora al Señor en tu corazón, hermano. Mis flaquezas y pecados, todo traigo a ti. A tus pies yo Dios está tocando nuestro corazón, hermano. Bendito sea el Señor.
Señor, aquí hay un buen grupo de hijos tuyos. Con solo un pensamiento en nuestra mente y en nuestro corazón, yo me rindo a ti, Señor. Padre, yo quiero poner en tus manos la vida de mis hermanos y mi propia vida, Señor. Ayúdanos a conocerte más. Ayúdanos a estar dispuestos a perder por ti, Padre Santo. Que nuestro conocimiento hacia ti sea mayor, sea grande, Padre mío. Y que podamos, Padre mío, amarte verdaderamente por sobre todas las cosas. Señor, tú sabes lo que hay en el corazón de mis hermanos en esta mañana. Yo te pido que los ayudes, los fortalezcas, Padre Santo. Y que este domingo salgamos de este lugar diferentes, mi Dios. Diferentes. Y que tu poder sea manifestado en nuestras vidas, mi Dios. Y que logremos mucho para tu honra y tu gloria. Por favor, Señor, te lo suplicamos. Aquí están nuestras vidas, Señor. Tómalas, úsalas, por favor. Te lo pido en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Pueden tomar su lugar. Síguenos en nuestra página web IBB El Roble Salvación en Cristo.org. Que Dios te bendiga.